convidó a comer, a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Amén. Bueno, la verdad es que esta palabra, ¿cierto? Mucho la conocemos, la hemos oído, ¿cierto? En innumerables ocasiones, pero siempre hay un ángulo fresco de parte del Señor, el cual quiere enseñarnos, el cual, ¿cierto?, quiere hablar a nuestra vida. Porque yo creo que usted y yo hemos venido hasta este lugar a oír la voz de Dios. Amén. Yo en este día he venido, ¿cierto?, también con alegría de mi corazón, porque primeramente Dios ha hablado a mi vida, Dios me ha recordado la importancia de servirle. Y bueno, la verdad es que la palabra del día de hoy habla de un varón muy valiente. La palabra del día de hoy habla de un varón muy justo, que es Urías Eteo. Amén. Y en esta oportunidad quise darle un enfoque diferente, quise involucrarme más allá con el personaje de Urías, ¿cierto? Y hablarlo en primera persona. Voy a narrar en esta hora la historia de Urías en primera persona. Amén. Dice: yo soy Urías Eteo. A pesar de que mi pueblo no es el pueblo de Israel, mi nombre significa Dios es mi luz. Estoy en medio de estas rocas a minutos de comenzar la guerra contra los amonitas. Tengo que contarles que tengo el honor de servirle al rey David. Vimos cómo Dios puso por delante al rey Saúl, pero también vimos cómo Dios, ¿cierto?, lo desechó a causa de su desobediencia. Cuánto amo y admiro al rey David. Con él he aprendido tantas cosas, he aprendido cosas que con otros reyes y gobernantes nunca había oído y escuchado. Y una de esas cosas, ¿cierto?, es que el buen pastor da su vida por las ovejas. Amén. Cuando venía, ¿verdad?, el oso y el león a atacar a alguna de sus ovejas, cuando él era pastor, él las defendía. Él me enseñó que nunca se abandona un amigo en el fragor de la batalla. Sí. Conforme he acompañado al rey David, he visto cómo Dios lo ha respaldado. Aún recuerdo en mi memoria y en mi mente cuando cantaban: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Lo he visto llorar, lo he visto en noches complicadas, lo he visto tener hambre, sed, frío, cuando teníamos que huir de cueva en cueva, cuando el rey David le perseguía. Aprendí del rey que cuando te tiran una lanza, tú no la arrancas y la devuelves. Bendito sea el nombre del Señor. Aprendí del rey que como hijos debemos ser bondadosos, misericordiosos, pero también aprendí a través de él que debemos respetar la autoridad que Dios ha puesto por delante. En fin, pudiera estar aquí enumerando las muchas virtudes del hombre más leal y correcto que he conocido. Qué honor servirle al rey David y a su Dios. Quisiera compartirles un poco sobre mi vida personal. La verdad que yo soy un hombre casado. Tengo una mujer llamada Betsabé, maravillosa, ella es hermosa. Y siempre que la miro, no puedo dejar de pensar en que cualquier rey podría caer rendido a sus pies. Santo eres Jesús. Aquí sentado en el campo de batalla le agradezco a Dios por ella y también le agradezco a Dios por ser llamado uno de los valientes de David. No sé si me crean esto, pero hace algunos días, estando yo en línea de batalla, el rey me mandó a llamar. No lo podía creer, a mí, a su siervo. Cuando entré al palacio me dijo: hola, Urías. Me sentí tan privilegiado, me sentí tan honrado de que mi rey, mi amigo, el escogido de Dios, conociera mi nombre. Ven, he mandado a hacer banquete para ti. Santo eres, Señor. Yo me pregunté: banquete para mí, ¿pero por qué?
mis amigos están en la guerra, ¿verdad? ¿Por qué el rey podría preparar algo especial para mí? Y de pronto me puse a pensar, tal vez el rey ha oído de todas las veces que he estado dispuesto a dar mi vida por él. Habían tantos alimentos exquisitos en esa mesa, había tanta exclusividad que yo no lo podía creer. Además, mandó a traer el mejor vino. Cuando estaba con mis compañeros, con los soldados, siempre conversábamos sobre cómo sería el vino del rey. Y la verdad es que siempre oí que era un vino muy sabroso, muy exquisito, pero también decían que embriagaba mucho. Chocamos las copas, una copa precedió a la otra hasta que llegó el momento en que ya no éramos rey y súbdito, sino dos grandes amigos, dos grandes hermanos. Hasta que llegó el momento cuando me preguntó, ¿cómo ha estado tu esposa Betsabé? Yo en ese momento me volví a preguntar, ¿cómo es posible que el Dios, que el rey David, el rey, cierto, que era del pueblo de Dios, supiera el nombre de mi amada Betsabé? Cuando yo estaba bien pasado de copas, me dijo, vete a tu casa y disfruta a tu esposa. La verdad me pareció una idea genial. ¿Por qué no? En tan alta estima estaba en el corazón de mi rey que me mandó a una guardia real a acompañarme hasta mi casa. Pero conforme iba avanzando a mi casa me sobrevino una extraña idea. Poco a poco fui perdiendo el interés por llegar a mi casa y estar con mi esposa. Me cuestioné, ¿acaso no fue el mismo que nos enseñó a hacer lo justo y lo correcto? Y decidí no entrar a mi casa. No le podía hacer eso a mis compañeros, no podía yo dormir bajo un techo mientras el arca del pacto estaba a la intemperie. No podía ofender al Dios de David. No a mí que me enseñaron a ser un guarda del arca del pacto y un guarda de mi rey. Ya no puedo seguir hablando, se asoman los enemigos del pueblo de Dios. Tomo mi espada y prometo dejar hasta la última gota de sangre, hasta mi último aliento, por el rey David. Si nos ponemos a imaginar en esta noche los últimos momentos de Urías Eteo, un hombre valiente nombrado entre los 400 que estaban en aquella cueva de Adulam, ¿cierto? Los afligidos, los que estaban contritos de espíritu. Podemos ver que él fue valiente. Podemos ver un hombre realmente valiente. Él estaba dispuesto a dar la vida por esa nación que no era la suya. Él estaba dispuesto, ¿cierto?, a entregar su vida por el rey David. Tal vez, ¿cierto?, yo pienso en qué pensaba él cuando sacaba su espada y avanzaba. En el nombre de David, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero llegó el momento, hermanos, donde él comenzó a ver que todos sus hermanos, sus amigos, sus compañeros de batalla comenzaron a retroceder y comenzaron a dejarlo solo. Tal vez él no entendía por qué. Tal vez él no entendía por qué todos estaban retrocediendo. Y yo me lo imagino gritando, Joab, Abisaí, no abandonen la batalla. Y también me imagino sus últimas palabras, por David, por mi rey. Y esta es la historia de un soldado que murió sin saber que el rey que le había hecho un exquisito banquete, que le había ofrecido de su mejor vino, era el hombre que lo había mandado a poner en primera línea de batalla para que muriera. Este hombre murió sin saber que en el vientre de su amada Betsabé se tejía una vida, un hijo que no era de él sino del rey. Qué tremendo, hermano, pensar en esto. Yo creo que esta es una de las historias más tristes de la Biblia, la verdad que de las historias más tristes de la Biblia. Es muy triste pensar en que este hombre partió de este mundo sin conocer lo que estaba pasando.
Y ahora que medito, cierto, en la historia de David, creo que la peor época de David no fue cuando él escapaba de Saúl, no fue cuando iba de cueva en cueva, no fue cuando pasó hambre, no fue cuando pasó sed, no fue, cierto, cuando peleó con Goliat, ni tampoco fue cuando estaba despreciado en el campo por su padre, ¿cierto? Yo creo que la peor época de David fue cuando él abandonó su labor, porque la Escritura dice que los reyes salían a la guerra y David no fue a la guerra. David se quedó en su casa, se quedó acostado, se quedó durmiendo. Y ese fue su peor error, abandonar su labor. Fue cuando en vez de ir a la guerra prefirió quedarse. Fue allí, ¿cierto?, donde David cometió su peor error. Si recordamos la historia de David, hermanos, cuando David iba a la guerra, él regresaba avanzando, alegre, gozoso, porque Dios le había dado la victoria. Si pensamos en David, ¿cierto?, cuando él iba a la guerra, lo recuerdo junto al arca del pacto, junto a la presencia del Señor. Cuando pienso, ¿cierto?, en cuando David hacía lo que tenía que hacer, él escribía los salmos, pues, hermano. David escribía los salmos en sus batallas, David escribía los salmos en sus aflicciones, David escribía los salmos cuando estaba contento, pero escribía los salmos cuando estaba cerca de Dios. Esto me hace pensar, ¿cierto?, cómo estamos nosotros cuando estamos cerca del Señor. Gozosos, contentos, alegres. No importa dónde estemos, no importa el valle en el que caminemos, porque el Señor está con nosotros. Esa es la victoria de los hijos del Señor. Y David vivía confiado, sabiendo que las victorias venían de parte de Dios. Pero sin embargo, cuando se quedó en el palacio ya no habían danzas. Cuando se quedó en el palacio ya no había, ¿verdad? Ya no estaba cerca del arca del pacto. Cuando se quedó en el palacio ya no habían salmos. Y cuando nosotros nos quedamos en nuestra casa y no llegamos a este lugar a oír la voz de Dios, entonces ya no está esa alegría en nuestro corazón. Entonces cuando nosotros nos preferimos quedar en casa y hacer caso omiso a que Dios nos está convocando en este lugar, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de buscar su presencia, cuando dejamos de levantarnos de madrugada para oír su voz, estamos siendo como David. Estamos siendo como David. Cuán importante, hermanos, es permanecer donde Dios quiere que nosotros estemos. Cuando estamos cerca de Él, hay danza, hay salmos, hay cánticos, pero nos alejamos quizá un instante de Él y entonces vienen las dificultades y los pecados, los problemas. Dios nos necesita en este lugar, hermanos. Debemos obedecerle. Abandonar aquellas cosas que nos han hecho pecar, porque aquellas cosas que nos hacen pecar cierran nuestra boca, ¿sabe? No hay alabanza, no hay cántico en nuestra boca cuando sabemos que estamos en pecado, cuando sabemos que estamos haciendo, ¿cierto?, lo que no le agrada al Señor. La historia nos cuenta entonces, ¿cierto?, que en los tiempos que los reyes salían a la guerra, David se quedó durmiendo. Esto de alguna manera me revela que David estaba tan acostumbrado al éxito. ¿Por qué? Porque David, ¿cierto?, en alguna oportunidad Dios le dijo: te entrego en tu mano al Eteo, al Amorreo, al Filisteo. Entonces David dijo: bueno, ¿para qué voy a la guerra si el Señor me va a dar la victoria? ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos dejado de pelear la batalla porque como conocemos el carácter de Dios, tan misericordioso, tan bondadoso, tan fiel, entonces nosotros abandonamos nuestras obligaciones? Entonces nosotros somos negligentes delante de Dios, pero debemos aprender a estar en el lugar donde Dios nos ha instruido a estar. No debemos abandonar el frente de batalla, hermano. David estaba tan confiado en sus victorias que dijo: bueno, ¿para qué me voy a desgastar? ¿Para qué me voy a levantar? En esta oportunidad me voy a quedar en casa porque Dios de igual manera nos dará la victoria. Él sentía que ya tenía la garantía, ¿verdad?, de esa victoria. Pero meditando, ¿verdad?, en las palabras que el profeta Natán le entrega a David de parte de Dios, me doy cuenta de la bondad del corazón de Dios y que es algo
tan superior a lo que yo siempre digo que puedo comprender. Dios le dijo a David a través del profeta Natán: te puse por rey sobre Israel, te libré de las manos de Saúl, te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor, la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te hubiera añadido mucho más. O sea, de alguna manera Dios le estaba diciendo a David: te di todo lo que me pediste, te di todo cuanto estuvo en mi mano darte, y si hubiese podido te hubiese dado más. Y muchas veces nosotros estamos como estamos, hermanos, no porque Dios no nos quiera dar más, sino porque el Señor sabe que si nos da aquello que nosotros estamos pidiendo, nuestro corazón, ¿cierto? Nuestro corazón se pervierte, se corrompe. El Señor tenga misericordia de nuestras vidas, amén. Te hubiera añadido mucho más. El Señor quiere añadir a nuestra vida. A pesar de lo que a lo mejor hayamos hecho en algún momento, Él nos quiere añadir. Y el siguiente paso luego de quedarnos y no salir a la guerra es asomarnos al terrado. Estaba David entonces, cierto, acostado en su cama, en la tarde despertó, se paró, se asomó por el balcón, miró, cierto, el paisaje y de pronto ve a una mujer allí desnuda, bañándose en su terraza. Cosa que no era tan difícil porque dice la escritura que la casa, el palacio de David estaba en los lugares altos de la ciudad, entonces desde ahí él podía ver todo, o la gran mayoría, ¿cierto?, de los lugares que estaba cercano. Entonces el paso siguiente, hermanos, es acercarnos al terrado. El pecado de David no fue verla, el pecado de David fue codiciarla. Amén. Entonces yo me pregunto, si dejamos de congregarnos, de ayunar, de orar, ¿cuál será nuestro siguiente pecado? Porque hemos aprendido, ¿cierto?, a través de esta historia que cuando David peca, no es que peque en una oportunidad, sino que un pecado trae otro pecado y otro y otro y otro pecado. Entonces hoy día, hermano, no esperemos que seguir pecando, no esperemos seguir alejándonos de Dios, no esperemos seguir dándole la espalda a nuestro Dios. Volvamos nuestro corazón. Quizá David tuvo la oportunidad en este momento de haberse arrepentido, pero él permitió, ¿verdad? Se permitió a sí mismo a seguir avanzando en este pecado. Y después las consecuencias fueron desastrosas, hermano. Fueron terribles. Entonces que el Señor nos dé la sabiduría a nosotros para poder advertir y poder apartarnos, ¿verdad?, antes de seguir alejándonos de nuestro Señor. Sí, Dios. El verdadero Hijo de Dios no es un practicante del pecado. El verdadero Hijo de Dios peca, se arrepiente y se aparta. Amén. El verdadero Hijo de Dios no se complace en el pecado. David, yo estoy segura que él no se había complacido ya después que había pasado todo esto, le dolió en su corazón. ¿Qué siente usted, hermano, cuando sabe que está haciendo lo malo delante de los ojos de Dios? ¿Qué es lo que siente usted cuando usted sabe que le está dando la espalda a Dios, que lo está ofendiendo? El corazón poco a poco, ¿cierto?, si no nos apartamos, se va endureciendo hasta que dejamos de oír la voz de Dios. Así David llegó a actuar como un homicida, cobrando la vida de Urías en manos de sus enemigos. Bendito el día, ¿cierto?, en que Dios permite que Natán llegue a hablarle a David. Dice la Escritura que Natán el profeta llegó con palabra de Dios. Los Natanes de estos tiempos son todos los predicadores, son los pastores, son todos aquellos que nos instan a seguir. Los Natanes de estos tiempos son cada uno de aquellos que le dan un consejo conforme al corazón de Dios. Muchas veces quizás hemos estado nosotros oyendo el mensaje, hemos estado recibiendo la palabra de Dios sin entender que Dios a través de él nos está advirtiendo, nos está mostrando el camino, nos está, ¿cierto?, instando a apartarnos del pecado. Si Natán hubiese sido cobarde, hubiera dicho, ¿sabe qué, Señor? ¿Cómo le voy a decir al rey?
Pero necesitamos Natanes valientes en este tiempo. Necesitamos Natanes que no tengan temor del hombre, sino que sean capaces de poder, cierto, advertir, de poder, cierto, hablar cuando ven que hay algo que no está bien. Recordemos, cierto, lo que le pasó al sacerdote Elí con sus hijos. Él permitió el pecado, cierto, en el templo. Y el Señor hizo juicio sobre aquellos varones. No permitamos, hermanos, que el pecado entre a la iglesia, que si nosotros vemos que quizá un hermano está, cierto, en una condición que no corresponde, y a lo mejor quizá ni el pastor lo sabe y usted lo conoce, y le están dando a este lugar y le están permitiendo hacer un trabajo, tengamos temor de Dios. Con ética, con amor y respeto, hermano, se puede corregir con la palabra de Dios. Amén. Pero cuán importante es que los Natanes abran su boca en estos tiempos, a no callarse como quizás en muchos lugares pasa, que los pastores, que es cierto, los encargados, que sea quien sea, callan para no, cierto, desvaciar las iglesias, porque a ellos les gusta oír esas palabras longevas, cierto, esas palabras que les gusta oír al oído, que a uno lo halagan, que uno, cierto, lo hacen sentir bien. Pero la palabra de Dios nos insta a hablar la verdad, nos insta a instruir a la iglesia en el temor de Jehová. Amén. Benditos sean aquellos Natanes que nos anclan a la cruz, que nos llevan a los pies de Jesús. Tal vez usted se molesta cuando le dicen, hermano, sabe que esto aquí, esto acá, esto allá. Pero, hermano, reciba el consejo de parte de Dios. Reciba el consejo de parte de Dios. No se enoje con su hermano, o no se enoje con sus padres, con la persona que quizá le esté aconsejando. No nos enojemos, porque la palabra de Dios es medicina. La palabra de Dios es medicina para nuestros cuerpos, para nuestra vida. Mientras David no oyó reprensión, no se volvió de su pecado. La Escritura nos cuenta, cierto, que en todo el tiempo que David, o más bien Betsabé, cierto, estuvo embarazada, David no se había vuelto de su pecado. Imaginemos todo ese tiempo que pasó hasta que llegó el profeta Natán a hablarle de parte de Dios. Dice que ahí David se arrepintió y se volvió con todo su corazón, porque yo creo que todavía no dimensionaba el tamaño de su pecado. Él tal vez estaba viviendo la vida como la vivía antes, se quedó con la mujer de Urías, seguía siendo el rey, seguía teniendo riquezas, pero eso era lo que había de manera superficial, hermano. Quizás muchos de nosotros nos vemos las caras cada reunión en este lugar, pero nos vemos de manera superficial, sin saber lo que hay en su intimidad, sin saber lo que hay, cierto, en su casa, en su vida, en su trabajo, cómo usted está viviendo el evangelio, no lo sabemos. Pero hay un Dios que sus ojos no se han, cierto, nublado para ver nuestro caminar. Hay un Dios que lo ve todo, hermano, que conoce lo más íntimo. Su palabra dice, aún no está la palabra en mi lengua y tú ya la conoces toda. Bendito es el nombre del Señor. Él conoce todas las cosas. Y el Señor, como conocía la verdad oculta en el corazón de David, el Señor le quiso, cierto, exponer. Y le dijo, lo que tú hiciste en oculto, yo te lo haré a ti a pleno luz del día. Para que veas, cierto, que ante mis ojos nada se puede ocultar. Bendito es el nombre del Señor. Luego que David oyó la historia que le contó el profeta Natán, ¿verdad? Que le contó sobre aquel corderito que había sido, cierto, criado por un hombre pobre. Vino el hombre rico, cierto, y teniendo vacas y teniendo corderitos, dice que tomó el corderito del hombre pobre que él había criado, cierto, con amor, con dedicación. Y al tener, cierto, una visita, él dice que va y toma el cordero del hombre pobre y lo guisa. Y dice la Escritura que fue tal la rabia y el furor que tuvo David, que él dijo, merece la muerte. Y el que le quitó tiene que retribuir hasta 4 veces lo que, cierto, le quitó al pobre. Y el Señor le dice a través de Natán, ese hombre eres tú. ¡Wow! Lo que estaba tan escondido,
lo que estaba tan oculto, lo que estuve guardando con tanto celo, el Señor me expuso, el Señor lo conoce. Tal vez David tuvo temor y dijo en su corazón, según ciertos los mandamientos, el adúltero tenía que morir. Era complejo, pero el Señor conocía su realidad. Así como el Señor conoce su caminar, así como el Señor conoce su levantar, así como el Señor conoce sus pensamientos, así como Él escudriña, quizá cuando usted está trabajando, cuando usted está en su casa con sus hijos, el Señor está escudriñando sus pensamientos, metiéndose en lo profundo de su alma, de su ser, mirando qué es lo que le agrada, qué es lo que no le agrada, qué es lo que tiene que permanecer, qué es lo que tiene que arrancar, porque el Espíritu de Dios no duerme. El Espíritu de Dios no duerme, siempre está escudriñando nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Entonces David profetizó juicio sobre sí mismo cuando dijo que el hombre rico debía retribuir hasta 4 veces. Murió el hijo que tendría con Betsabé, murió Amnón, Absalón y Adonías. Sus 4 hijos. De alguna manera David pagó por su pecado con 4 de sus propios corderitos. Cuando David, cierto, profesó este juicio, no sabía que él mismo estaba condenándose. Y a pesar de que Dios salvó la vida de David, perdonó la vida de David, Dios no le libró de las consecuencias de su pecado. Bendito es el nombre del Señor. Ahora me pregunto, después de esta historia tremenda, de esta historia triste, ¿seguía David siendo un hombre conforme al corazón de Dios? Por supuesto que sí. Por supuesto que seguía siendo un hombre conforme al corazón de Dios, porque tenía un corazón sencillo que a pesar de su error, de su pecado, de su maldad, él supo volver su mirada, ¿cierto? Mirar al cielo y decir, Dios, perdóname por lo que hice, me arrepiento, me aparto de mi pecado. Qué importante es saber reconocer nuestros pecados. Qué importante es confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Si leo alguno de los salmos puedo ver el sufrimiento de David. Porque saben que cuando uno le falla a Dios, cuando uno le da la espalda a Dios, es un dolor profundo, es un dolor cierto que no pasa, que tú no encuentras la paz, que tú no le ves la alegría a la vida, que tú miras a tus hijos y no te alegra lo que comen, no te alegra tu cama, no te alegra levantarte, no te alegra acostarte. Cuando tú le das la espalda a Dios es un vacío, se me ocurre que debe ser un desolamiento tan grande, sentirse en la nada. Cuando uno le da la espalda a Dios, no se come bien, no se duerme bien, no se vive bien. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a no tener una doble moral, a no ser unos aquí y ser otros afuera, a no hablar de una manera aquí y hablar de otra afuera. Que el Señor nos ayude a no tener, cierto, una doble vida. Que cuando nos despertemos por la mañana y miramos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, podamos mirar con ojos de santidad, sabiendo que no escondemos nada, que somos tal cual ellos nos ven o tal cual nuestros hermanos nos ven. Bendito es el nombre del Señor. Qué hermoso es saber que Dios no nos olvida. Tal vez cuando llegó Natán era el momento más agónico de David. En Salmos 32, 3 al 5 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras David no había confesado su pecado, sus huesos se habían envejecido, se habían secado. Y así mismo es por eso que me puedo llegar a imaginar lo que se siente, ¿cierto? Estar lejos de Dios, seco, muerto. Amén. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Bendito es el nombre del Señor. Gracias, Señor. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Qué terrible, hermano. Qué terrible debe ser pensar
Un día yo llevé el arca del pacto, un día yo, cierto, derribé al gigante, un día tú me diste la victoria con los filisteos, con el amorreo, con el eteo, un día tú me diste este palacio cuando yo era un pastor de ovejas sencillo, que nadie me miraba, ¿verdad? Que no era reconocido por nada, por nadie. Tú me hiciste rey, tú me pusiste por sobre toda esta nación. Y yo te fallé. Que el Señor tenga misericordia. Habían historias en el corazón de David que quizá ni siquiera están escritas en la palabra de Dios. Yo pensaba y decía, ¿quién fue que vio cuando David peleó con el oso? ¿O quién vio cuando David peleó con el león por sus corderos, por sus ovejas? Solamente Dios y él. Así como Dios y usted ha visto como Dios le ha levantado, como Dios, cierto, le ha dado la victoria, como Dios le ha sanado de su enfermedad, como Dios, cierto, ha unido su hogar, como Dios, cierto, ha traído salvación a aquellos que estuvieron perdidos de su familia. Él lo ha visto. Y hay historias, hermano, que usted y Dios conocen. Así como David conocía sus victorias, conocía sus derrotas, usted también conoce sus victorias y sus derrotas. Pero que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a poder caminar en santidad, a poder caminar convencido de que el Dios que está junto a nosotros es un Dios, ¿cierto?, el Dios de lo imposible. Es el Dios de lo imposible. Y a pesar de que David le dio la espalda a Dios, tal vez tocó fondo, ¿cierto?, hizo lo malo delante del Señor, el Señor le perdonó. Porque el Señor conocía el corazón de David. Y si usted se arrepiente en esta hora, el Señor conoce por qué Él está hablando esta palabra. Yo no sé su intimidad, yo no sé en su vida lo que haga o lo que vaya a hacer más adelante, porque yo siempre digo, la Escritura dice que su palabra habla antes de tiempo, a tiempo y después de tiempo. Puede ser que usted no lo esté pasando, pero puede que mañana venga una prueba a su vida y usted se recuerde esta palabra y le bendiga. Amén. Y le bendiga. Que el Señor nos ayude entonces a entender que Él es un Dios de misericordia. Yo hace poquitos días compartía una experiencia en las Darquitas, que la verdad es que obviamente no fue algo así como David, pero uno se equivoca delante del Señor, o sea, hay que decirlo, somos seres humanos. Y la verdad es que yo le decía a Dios, yo merezco pasar este proceso, yo merezco pasar esta situación, porque esta es la consecuencia de mi error. Amén, esto es lo que yo necesito pasar, esto es lo que me corresponde vivir. Tal vez sentirme sola, tal vez sentir que tú a lo mejor estás disgustado conmigo, no sé. Uno siente tantas cosas cuando se entristece, porque a uno le duele, de verdad le duele fallarle a Dios. Pero Dios en medio de ese proceso me decía, es que yo no te dejo sola, yo estoy aquí. Yo le decía, pero ¿cómo tú estás aquí si yo te fallé, si yo a ti tal vez te entristecí, yo te ofendí? Es que Él me decía, es que no se trata de lo que tú seas, no se trata de lo que tú hiciste, se trata de quién soy yo y mi naturaleza y mi cierta característica y atributo es mi fidelidad. Tú puedes fallar, tú te puedes equivocar, tú puedes darme vuelta en la espalda, tú puedes olvidarte del hacedor, pero yo no me olvido de ti, dice el Señor. Yo no me olvido de ti, yo no me olvido de que te hice en el vientre de tu madre. Yo no me olvido, ¿cierto? Porque su palabra dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo, yo te recogeré. Aleluya. Esas son las promesas del Señor. Y cuando yo entendí que Él no se iba, que sin importar quizá lo que yo hiciera, si yo me arrepentía, Él se quedaba conmigo, yo dije, Dios, yo no te merezco. Yo no merezco este amor tan grande y tan maravilloso. Y yo estoy segura que cuando David, ¿cierto?, habló con el Señor y se confesó delante de Él, Él pudo experimentar esa fidelidad. Y yo también estoy segura que usted también la conoce. Bendito es el nombre del Señor. Es imposible caminar indiferente cuando encontramos un amor tan grande, cuando encontramos una misericordia tan superior, cuando encontramos a este Dios tan fiel. Bendito es su nombre. Se cree que Urías se unió a las tropas de David, como les contaba delante, algunos teólogos lo afirman, en la cueva de Adulam. Eran hombres afligidos, endeudados, con amargura de espíritu. Tal vez para Urías la vida no fue tan fácil. No conocemos muy bien los detalles, ¿verdad? Porque la Biblia no lo explica.
Pero aunque Urías no escribió salmos, su lealtad fue un discurso de valentía y un cántico de nobleza. Amén. Sí, Señor. Aunque Urías no escribió salmos, su vida fue, cierto, un discurso de valentía y un cántico de nobleza. Qué hermoso. Señor, amén. Qué hermoso, porque para muchos quizás este es un varón que pasa tal vez desapercibido, toda la atención siempre se le da, cierto, al rey David y tal vez es así, pero la enseñanza que nos deja Urías es una enseñanza muy especial porque él nos habla, cierto, de que no necesitamos ser grandes, reconocidos o tener un cargo o ser aquí o ser allá. Lo que se necesita son hombres y mujeres dispuestos que estén, cierto, allí a la orden del rey, que estén dispuestos a dar su vida por su rey, que estén dispuestos a dar las peleas por su rey. Y ese nombre, cierto, quedó escrito Amén, aleluya. en esta palabra. Y yo estoy segura que cuando usted lleva una vida de integridad, una vida, cierto, de santidad, una vida de entrega al Señor, su nombre queda escrito y en muchos corazones. Porque ante su vida hay muchos ojos. Están nuestros hijos, están nuestros hermanos, están, cierto, aquellos que usted quizá le tendió su mano. Bendito eres, Señor. Aunque quizás el mundo entero no le vaya a conocer, Amén. el Señor le conoce. Gloria a ti, Señor. El Señor le conoce. El Señor conoce las intenciones de su corazón. Bendito eres, Rey. Alabamos. Y a lo mejor usted no está escribiendo salmos como David, pero sí está escribiendo discursos de valentía, sí está escribiendo discursos de fe, sí está escribiendo discursos de obediencia, ¿cierto? Un cántico de nobleza, cántico, ¿cierto?, de santidad. Usted quizás sí está marcando vidas, quizás usted sí está marcando familias, quizás usted sí esté marcando una generación con su manera de caminar. Porque nosotros impactamos para bien o para mal. Nosotros somos hijos de luz, como el Señor nos hablaba, ¿cierto? El domingo pasado somos luz. Gloria al Señor. Y que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a poder irradiar de esa luz tan especial del Señor y poder impactar vidas y poder, ¿cierto?, cambiar realidades. Yo sé que somos personas limitadas, que somos personas corrientes quizá en esta sociedad, pero un abrazo, un consejo, un yo te ayudo, yo estoy, yo oro por ti, ayunemos juntas, yo te levanto, no te quedes ahí, anímate, sigue, camina, esfuérzate. Puede cambiar el transcurso de una vida, hermano. Y tal vez, aunque Urías, cierto, no habla de que haya sido un hombre de extrema fe o que haya, cierto, experimentado en el área espiritual, él nos deja una enseñanza hermosa de lealtad y de valentía. Que el Señor nos ayude a ser valientes, que el Señor nos ayude también a ser Natanes, que nos cierren su boca, que el Señor nos ayude también, ¿cierto?, a poder volvernos de nuestro pecado, a no endurecer nuestro corazón, porque cuando andamos lejos de Dios, ¿cierto?, ya no nos interesa venir a la iglesia, ya no nos interesa, ¿cierto?, oír alabanzas en nuestro teléfono, ya no nos interesa llegar a la casa a leer la Biblia. Y cuando venimos a este lugar sentimos que el predicador nos está confrontando, que el predicador está aludiéndonos, ¿cierto? Pero déjeme decirle que es la presencia del Espíritu de Dios que le está hablando. Es triste estar lejos de Dios y cierto, uno le encuentra que están malas las canciones, que los hermanos no sé qué, que el predicador, que las sillas están mal puestas, que el color, que el clima, todo está mal cuando estamos lejos de Dios, todo está mal, desde el principio hasta el final. Pero es importante volvernos al Señor cada día. Yo el otro día estaba estudiando el libro de los Salmos, ¿cierto? Y me encontré en el Salmo 119 con una enseñanza oculta. A lo mejor no es tan oculta, pero no todos la conocen. Me siento privilegiada por eso. Permiso, voy a ver mi torpeo. En el Salmo 119 dice, comienza con Aleph y termina en Taú. Y usted dirá, ¿qué es eso? Uno pasa nomás por los títulos. No importa. Y resulta que estudiando encontré que Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. Y Taú es la última. De alguna manera Dios está diciendo en el Salmo 119, yo soy el primero y el último.
¡Wow! ¡Ay, qué maravilla! Yo digo, oh Señor, tanta belleza, tantas cosas que tú escondes allí. Y Él nos habla y nos dice, yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y así va a ser, hermano. Su promesa dice que estará con nosotros hasta el fin. Hasta el fin. Él no nos deja ni nos abandona. Y aquí no hay ninguno, ¿cierto?, que tenga alitas que se esté elevando. No hay ninguno aquí, ¿cierto?, que sea el súper ungido. Todos pecamos, todos fallamos. Lo importante es levantarnos y seguir. No se quede, hermano, allí en ese lugar que quizá, porque acá no queremos condenarlo, no queremos juzgarlo, nosotros queremos que usted camine, que usted avance, que usted crezca, que usted se desarrolle, que usted se alimente, que usted encuentre la plenitud en el Señor. Amén. Así que si usted está pasando tal vez por una situación en su vida de sequía, quizá porque usted ha cometido alguna falta, hay un departamento de su vida que usted no ha rendido delante del Señor, dice su palabra que hoy es día aceptable. Este es el día en que nosotros debemos ponernos a cuenta con el Señor, debemos permitirle al Espíritu Santo que trabaje en nuestra vida. Amén. Así que le doy gracias al Señor por esta palabra, le doy gracias al Señor porque Él nos ha recordado un día más, ¿cierto?, que Él permanece, que Él es fiel sin importar cuán profundo hayamos caído. Él nos habla de un Dios de restauración. Él nos habla de un Dios de sanidad, de un Dios, ¿cierto?, que transforma lo seco en verde. Amén. Así que entrego este lugar con gratitud, esperando que la bendición de Dios haya caído sobre su vida. Y entrego este lugar entonces con gloria para el Señor. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.